La Ciudad de México y otras 16 entidades están en semáforo naranja, lo que significa que algunas actividades consideradas como esenciales han podido reabrir. La semana pasada, el centro histórico de la capital mexicana registró una saturación que orilló a las autoridades a cerrar el fin de semana el primer cuadro de la ciudad. Y frente a la reapertura de centros comerciales, el temor a un nuevo aumento de contagios se reaviva. La ciudadanía se está tomando muy a la ligera las recomendaciones. Las autoridades deberían ser mucho más estrictas. ¿Cómo lo ves? Veamos el contexto. Con 256,000 casos positivos de COVID-19 y más de 30,000 muertes, México se encuentra, según las autoridades de salud, en una curva plana. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo este domingo que el aumento de casos ha reducido su velocidad gracias a que se ha mantenido en promedio 60% de reducción la movilidad. Sin embargo, reconoció también que hubo un ligero incremento de contagios tras la reanudación parcial de actividades y advirtió que cuando se empiezan a activar los espacios públicos puede haber repuntes de la epidemia. Esta semana, 17 estados seguirán en semáforo naranja y 15 en rojo. Las autoridades informaron que en la semana anterior hubo retrocesos en Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, que volvieron a ser considerados con nivel máximo de riesgo. Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca podrán reiniciar actividades económicas y sociales con bajo aforo y estrictas medidas sanitarias, mientras que la Ciudad de México se mantendrá en color naranja. Además, tuvo que ajustar medidas de reactivación debido a las aglomeraciones registradas en el centro capitalino la semana pasada. La reapertura de centros comerciales será hasta este miércoles y el centro histórico se mantuvo cerrado durante el fin de semana. Además, el gobierno capitalino sancionará a los comercios que no respeten las medidas sanitarias con suspensión de actividades hasta por 15 días y el cierre de la cuadra en donde se ubique un negocio que no cumpla estas reglas. El centro histórico reanudó actividades con un programa gradual y rotativo en el que solo abriría el 50% de los locales y se recomienda el acceso por orden alfabético. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y nos acompaña desde la remota distancia Marta Romo. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches. Hola, Genaro, muy contenta de estar contigo y con tu auditorio nuevamente con estos temas tan polémicos y tan interesantes para nuestra ciudadanía y para todo nuestro país. Bienvenida. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Buenos días, buenas noches. Muy buenas noches, Genaro. Buena semana para todas y todos. Alfredo Lecona, activista y analista como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Genaro? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bueno, a ver, empezamos con este primer tema. En efecto, la reapertura, anhelada reapertura, porque evidentemente todo el mundo creo que ya está un poco saturada y saturado de estar en casa, de no poder salir, de no poder ver gente. Empieza la reapertura de manera gradual y aquí en la Ciudad de México, en efecto, si uno sale a las calles, sí se asusta un poquito de ver a tanta gente, sobre todo adolescentes sin cubrebocas, sobre todo algunos negocios que no están respetando la sana distancia y demás. Pero pues nos dicen que prácticamente los casos activos en la Ciudad de México están estables, Alfredo, y que prácticamente parece como si aquí, en la Ciudad de México, pronto iremos al semáforo amarillo y no hay saturación hospitalaria. ¿Cómo lo ves? ¿Es realmente así? Pues no, y de hecho en palabras de funcionarios de la Ciudad de México, a quienes he escuchado en los últimos días, insistentemente, terminan con esta idea de que estábamos a punto en la Ciudad de México de entrar al verde, y creo que son muy claros y creo que por lo menos la explicación que ha sabido dar el gobierno de la Ciudad de México sí ha sido consistente ya en las últimas semanas y muy claro en las condiciones que se necesitan para poder pasar a algo tan óptimo como el semáforo verde, ¿no? En general, a mí, más allá de las cifras, porque ahora que ya nos cambiaron la metodología, ya nos cambiaron la forma en la que se nos presenta la información desde ayer, ya las conferencias de la noche son inentendibles, creo, para la mayoría de la ciudadanía, por lo menos para mí, yo me incluyo en las personas que cada vez les cuesta más trabajo seguir el ritmo de la información. Más allá de las cifras, lo que tú dices, es notorio que la gente está afuera. Esta semana todavía tendríamos que sentir en la Ciudad de México si hubo algún efecto del sismo que vivimos hace un par de semanas. Porque una de las grandes preocupaciones incluso de Hugo López-Gatell, que expresó en ese momento, en el día del temblor, es que podríamos ver algún repunte o alguna consecuencia por esa salida abrupta que hubo a raíz del sismo. Sí es de verdad de llamar la atención, por lo menos a mí, y insisto, como yo creo a muchas personas que nos ven y nos escuchan,
cómo ahora estamos en este ánimo de reapertura porque ya no se aguanta más, porque definitivamente tendría que abrir la economía de una forma responsable, de una forma gradual, pero el momento en el que nos encontramos lo deberíamos de trasladar al momento en que se nos dijo que estaríamos en el pico hace más de un mes. Y esa es la realidad y esa es la forma en la que estamos afrontando o con la que decidimos salir a nuestras actividades o este regreso paulatino de las actividades. Entonces, pues por donde se le vea, faltó sin duda alguna el apoyo del gobierno para que más gente pudiera quedarse en sus casas. La muestra de las pocas personas que acudieron al apoyo, al crédito, a la palabra, al apoyo solidario, a la palabra, es una gran muestra de ese fracaso que hubo para atender o para proteger a los más vulnerables, a quienes no percibían ingresos, y esas son las condiciones lamentables en las que estamos regresando a nuestras actividades en medida de lo posible. A esta nueva normalidad. Eder, coincides con Lecona, Contrapunto, ¿cómo ves el regreso a la nueva normalidad aquí en la Ciudad de México? Y lo que estamos viendo en las calles, que de verdad, yo he salido a correr y sí veo pues más gente en todos lados, caminando en la calle, algunos sin cubrebocas, en los espacios públicos, pero también en espacios privados como restaurantes, que como te decía, pues básicamente sin sana distancia. Sí, a ver, yo no hablaré solo de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana, que además es mi ámbito de convivencia cotidiana. Yo vivo en los límites entre Tlalnepantla y Gustavo Amadero. Y recorro en bicicleta o caminando las colonias de Santa Rosa en Gustavo Amadero, la zona de el Palacio Municipal en Tlalnepantla, etcétera. Y lo que yo veo es que efectivamente hay mucha gente saliendo, pero sí tienen medidas básicas de seguridad. Recorro los mercados y tienen gel, no atienden a nadie que no traiga cubrebocas. La población sí está, incluso a mí más bien la impresión que me queda cada que salgo para surtirme de mandado, es que hay mucho miedo, hay mucho temor de la población, y no es para menos, la enfermedad es muy agresiva y ya todos conocemos a alguien muy cercano que ha padecido los efectos, no solamente que ha muerto, la gente que se ha enfermado y por suerte se ha recuperado, pero que sí la sufrieron mucho. Y más allá de decretar fracasos o éxitos, yo lo que sí creo es que tenemos que recurrir a las cifras oficiales y concretas. En la Ciudad de México, por ejemplo, se reporta el 20% menos de ocupación hospitalaria que el momento en el que hubo mayor saturación hospitalaria. En la Ciudad de México y en la zona metropolitana se reporta que la ocupación del transporte público, metro, metrobús, suburbano, microbuses, sigue siendo de 1/3 de acuerdo con respecto a la cotidianidad antes de la pandemia. O sea, la población, la de a pie, la de abajo, la de los barrios populares, sigue atendiendo las recomendaciones del gobierno federal y de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, que con diferentes estrategias han generado procesos. Aquí en mi municipio, por ejemplo, a cada rato pasa una avioneta que también está informando y está solicitándole a la población, aunque también estamos en semáforo naranja, solicitándole a la población que si pueden se queden en casa. Son muchas las estrategias, no es fácil lo que se está viviendo. El sábado la Organización Mundial de la Salud, no recuerdo si fue el sábado sí fue el sábado, reportó el mayor pico de personas contagiadas del mundo en lo que va de la pandemia, en todo el mundo, pero sobre todo en países como Estados Unidos y Brasil. Se está viendo un descontrol descomunal de la pandemia y estamos en una situación muy compleja frente a todo eso, y sumándole además que aunque les disguste mucho a muchas personas que recurramos al pasado, casi 40 años de abandono del sistema de salud, y que aún así el gobierno federal hasta hoy, con todo lo difícil que ha sido, no haya tenido momentos tan difíciles como los que tuvieron Italia, Francia o incluso Ecuador, es porque al menos la estrategia de alargar la pandemia para que sí pudieran atender en los hospitales a las personas contagiadas de COVID ha sido positiva, ha sido muy responsable y ha sido exitosa. Al menos en ese sentido hasta ahorita vamos bien. Lo otro sí ya es para todo mundo, ha sido súper cansado y súper tedioso, pero pues ni modo, así está el mundo, ¿no?
Lisa, ¿cómo lo ves tú, contrapunto? Dice el subsecretario López-Gatell, hoy dio un reporte sobre la Ciudad de México y mencionó que la epidemia de COVID-19 empezó en esta entidad el 28 de febrero. Es la región con la mayor carga acumulada, 52.658 casos, 35.551 personas recuperadas, 7.053 defunciones como tal. Y dice que desde la semana 23 aquí en la Ciudad de México se registra un descenso progresivo y sostenido en el número de casos registrados. ¿Esto da confianza? Mira, la verdad es que no, habiendo vivido el COVID-19 de una manera bien cercana, yo lo que te podría decir es que lo más triste de todo es que no tenemos idea de cuál es la dimensión real del problema y que efectivamente lo peor de esto no ha pasado porque muchísima gente más se va a contagiar y muchísima gente más desafortunadamente va a morir a causa de esta enfermedad. Hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero la principal es el manejo como triunfalista de esto, porque efectivamente el sistema de salud no ha colapsado. Y hay muchas maneras de poder realmente festejar la reconversión hospitalaria, la compra de los ventiladores, el hecho de que en varios hospitales todavía se reporten camas disponibles para que las personas puedan llegar, pero también hay muchos otros indicadores por los cuales pues, evidentemente no podemos festejar ni la reconversión total de muchos hospitales que están dejando de atender otras enfermedades, ni mucho menos el hecho de que la simple reconversión o la capacidad hospitalaria sea el derrotero contra el cual nos midamos. Las defunciones siguen siendo increíblemente altas y hay dos notas de escándalo de estos últimos días. La primera es todo el tema de que el Registro Nacional de Población tiene cálculos de 3 veces más o 2 veces más, dependiendo la entidad y dependiendo el periodo, defunciones por probable COVID o COVID confirmado que la Secretaría de Salud. Y segundo, ¿no? El hecho de que incluso López-Gatell haya afirmado pues, que podemos estar, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, frente a números de defunción muy superiores a los que se reportan en la conferencia de prensa. Y lo que decía Alfredo Lecón al principio, el cambio de indicador constante en donde primero se nos dijo que íbamos a medir el número de infecciones, después que solo el número de decesos, después que solo el tema de capacidad hospitalaria, ahora estamos ponderando por población. Y durante el fin de semana escuchamos un montón de voces expertas del lado de la epidemiología y la medicina, no del lado de la opinología, en donde había muchísimas personas que decían es que incluso ponderando por millones de habitantes y por países de capacidades y poblaciones similares, México en realidad lo está haciendo muy mal porque está subreportando el número de contagios, no está rastreando bien efectivamente los contactos de las personas contagiadas y sus números de defunciones están por el cielo. Yo simplemente poner el ejemplo, pese a que la Ciudad de México ha hecho, y eso hay que reconocerlo, esfuerzos, digamos, superiores a la media para poder detectar los contactos de las personas. Yo tengo 3 pruebas de COVID, 2 de ellas positivas. Y es fecha que el único interrogatorio sobre contactos de la enfermedad se me ha hecho en instituciones privadas y no en instituciones gubernamentales, y los casos no terminan por figurar en las estadísticas oficiales. O sea que hay que decirle a la gente que se siga cuidando, que use cubrebocas y que si puede permanezca en casa. Buen mensaje. Diputada, tú eres integrante de la Comisión de Salud. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México? Pues fíjate que muy preocupada, Genaro. La verdad es que creo que el principal derecho que debemos de tener todos y cada uno de nosotros, los mexicanos, es tener información clara y verídica para a partir de ella poder tomar nuestras propias decisiones y saber de una manera verídica cuáles son las consecuencias o las probables no consecuencias y el riesgo de salir o de no salir a la calle en caso de necesitarlo. Me preocupa muchísimo que estamos en un gobierno en donde realmente maquillan una y otra y otra y otra vez la información, y más allá de echarle la culpa a un sexenio o a un gobernante u otro gobernante, que no asumamos nuestra responsabilidad
en este momento, durante una pandemia, en garantizar un verdadero acceso a la salud. Hace algunos días platicaba con una madre de familia que estaba con la incertidumbre si mandaba o no a sus hijos el próximo ciclo escolar, o alguna empresa si abría o no abría sus puertas. Pues cómo toman decisiones claras y verídicas si realmente nuestras cifras están maquilladísimas. Me parece una enorme pérdida de tiempo escuchar las mañaneras y el reporte todos los días por la noche, cifras que están... Es preocupante que escuchemos que tal vez sea 2 o 3 veces mayor, pero que en realidad no tengamos una certeza, que estemos trabajando, luchando y tratando de combatir algo que ni siquiera podemos ver. Porque hemos insistido desde el día 1 que las pruebas son básicas y que las pruebas deberían ser accesibles a todo el mundo. Hemos visto cuando alguien se te acerca que tiene síntomas y le intentas dar seguimiento, que vayan a las instituciones públicas, el calvario que realmente conlleva, siquiera el que sepa que tiene o no tiene COVID por medio de una prueba. Es real que no tienen un acceso verídico y real. Y no se diga las defunciones, que no necesariamente se reporta claramente, porque en muchas de las ocasiones ni siquiera alcanza a llegar el resultado de la prueba de COVID cuando ya se tiene que levantar una prueba específica, y como dice el protocolo, que tiene que pasar cierto determinado tiempo para que tú puedas registrar en la plataforma, y si no lo registras en ese tiempo informe, entonces ya no cuenta como COVID, sea o no sea positivo. Entonces estamos bajo una simulación tremenda que me preocupa mucho, más allá de lo que se puede ver. Edia, tenemos que ir a un corte, pero te dejo los últimos 30 segundos de este bloque para cerrar sobre la reacción a la pandemia en la Ciudad de México. Efectivamente es preocupante la cantidad de defunciones. También, insisto, tenemos que recordar que somos desde hace muchas décadas el primer país con diabetes, con hipertensión, con obesidad. Y por otro lado, el tema que es muy importante decir, y ahora que está una diputada del PAN, es que también cuál ha sido el papel de la oposición. A mí me gustaría, por ejemplo, escuchar qué está pasando en la percepción, o punto de vista de la diputada, que está pasando en Jalisco, que ella es de allá, qué posición está o cómo está ayudando el PAN en la Cámara de Diputados. Se les pidió que se legislara para que los partidos se redujeran a mitad de sus prerrogativas, y se ha negado el PAN para eso. ¿Para qué se necesita ese dinero? Pues para que haya mejor servicio de salud, para que haya mejores campañas. Empecemos por cancelar Tres Bocas, y ese repócalo a la emergencia que el dinero lo tienes acá. Primero lo básico importante. Y la otra circunstancia es el papel. Yo creo que no hay que perder de vista lo verdaderamente importante. Sobre todo el PAN, generando, porque son de los principales, junto con su primo hermano Felipe Calderón, son de los principales generadores de noticias falsas. Pretextos y dar resultados. Yo creo que se les olvida que ya gobiernan y que tienen que buscar resultados ya. Entonces, la salud no espera, acuérdate. Déjame hacer una pausa, porque se nos fue el tiempo de este bloque, pero vamos a regresar de la pausa para hablar de un estado gobernado por el PAN, Guanajuato, en donde la designación de Héctor Alonso Díaz Esquerra al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en ese estado ha sido muy criticada, duramente criticada por organizaciones de familiares y víctimas de la violencia. ¿Por qué? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.